La ciudad de Jerusalén despertaba bajo un cielo translúcido, como si el firmamento presintiera el peso sagrado de aquel día. Por las calles de piedra, los peregrinos se agolpaban con ramas en las manos, entonando antiguos salmos, sin comprender que estaban a punto de presenciar el punto culminante de toda profecía. En el corazón de la multitud aparecía Él, Jesús de Nazaret, no en majestad bélica, sino montado en un burrito, cumpliendo las palabras de Zacarías. El pueblo gritaba «¡Hosana!» y las vestiduras se extendían en el camino como alfombra de reyes. Pero detrás de la euforia había ojos de odio, corazones endurecidos y líderes religiosos conspirando en silencio. Aquella entrada triunfal no era el inicio de una revuelta política, era el comienzo del mayor acto de entrega de la historia humana. Jesús no sonreía ante los elogios. Sus ojos, firmes y compasivos, contemplaban la ciudad con lágrimas contenidas. Él sabía que los mismos labios que ahora exaltaban su nombre pronto gritarían «¡Crucifícalo!». Sabía que el templo, construido como casa de oración, se había convertido en un mercado profanado. Sabía que la sangre del Cordero sería derramada en esa misma tierra que tanto había amado. Al poner los pies en Jerusalén, no buscaba gloria, sino cumplimiento. Cada paso era una elección deliberada de amar hasta el fin. Y mientras las campanas del templo resonaban, el cielo registraba, el plan eterno estaba en marcha. Esa misma noche, el clima en Jerusalén cambió. Las calles antes festivas dieron lugar a callejones silenciosos donde susurros conspiratorios se mezclaban con el tintinear de monedas traidoras. En el cenáculo, bajo la luz suave de las lámparas, Jesús reunía a los 12. Sentados alrededor de la mesa, los discípulos no comprendían del todo el peso de aquel momento. Era la última cena, pero ellos no lo sabían. Jesús partió el pan y dijo que era su cuerpo, levantó el cáliz y declaró que era su sangre. Comieron y bebieron, pero sus corazones aún estaban lejos de la cruz. Y entonces, como un trueno apagado, Él reveló: «Uno de ustedes me traicionará». El silencio cortó el aire. El clima había cambiado para siempre. Después de la cena, Jesús salió hacia Getsemaní, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan. El jardín estaba tranquilo, cubierto de sombras y del aliento contenido de la creación. Allí, donde el aceite era extraído a la fuerza, el Salvador se arrodilló. Su sudor se mezclaba con el polvo de la tierra, como si la agonía divina descendiera hasta lo más profundo de lo humano. Oraba con lágrimas, no por miedo a los azotes, sino por el dolor de cargar el pecado del mundo. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue en ese momento que el plan de salvación no solo fue aceptado, fue sellado. Y aún mientras los discípulos dormían, el Hijo del Hombre velaba con el corazón aplastado por un amor que eligió el sufrimiento. El silencio del jardín fue roto por el sonido de pasos apresurados y antorchas balanceándose al viento. Judas aparecía al frente de la multitud, guiando a los soldados con un beso traicionero. Jesús, sereno, no retrocedió. Sabía que esa prisión no era imposición, era sumisión voluntaria. Pedro, por impulso, cortó la oreja de uno de los guardias, pero fue reprendido. El que vive por la espada morirá por ella. Y, con un toque, Jesús curó al herido. Incluso en ese momento de injusticia, el amor prevaleció. El Mesías fue esposado como un criminal, llevado por las calles de la ciudad sagrada, mientras sus discípulos huían desordenadamente, tomados por el miedo. El Cordero estaba siendo conducido al altar. Durante la madrugada, Jesús fue arrastrado de tribunal en tribunal, enfrentando acusaciones falsas y juicios corrompidos. Ante Anás, Caifás, luego Pilato y Herodes, todos los poderes humanos lo examinaron, pero ninguno pudo encontrar culpa. Y aún así,
La multitud fue manipulada. ¿Quieren que suelte a Jesús o a Barrabás?, preguntó Pilato, lavándose las manos ante la injusticia, y el pueblo eligió al asesino. Cristo fue flagelado, su cuerpo desgarrado por azotes que arrancaban la piel. Con cada golpe se cumplía Isaías. Él fue herido por nuestras transgresiones. La sangre escurría y el cielo comenzaba a oscurecerse, como si la misma creación se rehusara a ver la brutalidad de sus hijos contra el Hijo de Dios. Con el cuerpo marcado por la violencia y el rostro desfigurado, Jesús fue conducido al patio. Sobre su cabeza colocaron una corona de espinas, no como símbolo de honor, sino de escarnio. Los soldados se burlaban, arrodillándose ante él en falsa adoración, escupiéndole y golpeándolo con una vara en las sienes. La capa púrpura no ocultaba las heridas. El Rey de Reyes era ridiculizado como un farsante, pero lo soportaba todo en silencio. Cada insulto era absorbido con un propósito: cargar la vergüenza de un mundo que había rechazado el amor. Y al fondo, la cruz ya estaba preparada, pesada, tosca, esperando al justo que sería tratado como maldito. Por la mañana, bajo el sol opresivo, Jesús fue obligado a cargar su cruz por las estrechas calles de Jerusalén. La multitud lo seguía, unos con ojos curiosos, otros con odio, algunos con lágrimas. Entre ellos, una mujer lloraba, y Jesús, aún exhausto, se detuvo para decir: «No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos». Simón de Cirene fue llamado a ayudarle, pues el cuerpo del maestro ya tambaleaba. Cada paso en la vía dolorosa era como un trueno en el mundo espiritual. Ángeles observaban en silencio. Demonios retrocedían ante la obediencia perfecta, y el cielo, aunque callado, preparaba el momento en que la redención tocaría la tierra con sangre y gloria. En lo alto del monte llamado Calvario, entre ladrones y burlas, Jesús fue clavado en la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y pies, y el dolor recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. La cruz fue levantada, y el Cordero quedó suspendido entre el cielo y la tierra, un altar vivo de reconciliación. Las vestiduras fueron divididas por sorteo, mientras los soldados seguían indiferentes ante lo que realmente presenciaban. Los líderes religiosos, cegados por la arrogancia, decían: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Pero él no bajó, permaneció, porque la salvación no vendría por huida, sino por entrega total. Fue allí, en ese madero, que el pecado del mundo estaba siendo juzgado. Mientras pasaba el tiempo, la luz del día comenzó a desaparecer. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, densas tinieblas cubrieron toda la tierra. Era como si el universo entero enmudeciera ante lo que ocurría. Jesús, en medio del dolor, alzó la vista al cielo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Era el clamor más profundo del alma herida, del justo cargando la culpa de los injustos. Él sintió el peso de la separación para que nosotros jamás fuésemos separados. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. El camino había sido abierto, el sacrificio fue aceptado, y la cruz, antes símbolo de vergüenza, se convertía ahora en el trono de la victoria. Cuando el fin se acercaba, Jesús reunió las últimas fuerzas. Miró a su madre, María, y la confió al cuidado de Juan, su discípulo amado. Aún en la cruz, el amor cuidaba. Luego murmuró: «Tengo sed», y le ofrecieron vinagre en una esponja. Era el cumplimiento detallado de las Escrituras, cada gesto, cada dolor. Y entonces, con la mirada al cielo, proclamó: «Consumado es». No era un grito de derrota, era la declaración de la misión cumplida. El pecado había sido vencido, la justicia satisfecha, la promesa realizada. Con un último suspiro, entregó el Espíritu al Padre, y la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Incluso el centurión romano confesó:
Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz con reverencia y dolor. José de Arimatea, un hombre influyente y seguidor secreto, ofreció su tumba nueva para sepultarlo. Nicodemo, el mismo que lo había visitado de noche, trajo perfumes para embalsamarlo. Las mujeres lo acompañaron en silencio, con ojos llorosos y corazones de luto. El cuerpo fue envuelto en lino y colocado en la sepultura tallada en la roca. Una piedra inmensa selló la entrada y se colocaron guardias. El mundo parecía haber perdido su única luz, pero en lo invisible la victoria ya estaba sellada. El cuerpo reposaba, pero el espíritu del Cordero había descendido a las profundidades, proclamando la derrota del infierno y el inicio de una nueva creación. El sábado llegó con un silencio pesado. En Jerusalén, los líderes religiosos celebraban la Pascua sin darse cuenta de que el verdadero Cordero ya había sido inmolado. Los discípulos estaban dispersos, temerosos, escondidos. Sus esperanzas parecían haber muerto con su maestro. Las mujeres, sin embargo, preparaban aromas para ungir el cuerpo de Jesús tan pronto como terminara el sábado. Mientras tanto, en el mundo espiritual, una revolución ocurría. El velo rasgado no era solo simbólico, era el fin de la separación entre Dios y los hombres. En la oscuridad de la tumba, algo se gestaba, el amanecer de una nueva era. Porque aún en el silencio de la muerte, la vida se preparaba para estallar en gloria. Al amanecer del primer día de la semana, las mujeres caminaron al sepulcro con ojos llorosos, pero encontraron la piedra removida. El sepulcro estaba vacío. Un ángel resplandeciente sentado sobre la roca declaró con voz que estremecía los huesos: «No está aquí. Ha resucitado como había dicho». El miedo y la esperanza colisionaron dentro de ellas. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. Pedro y Juan fueron los primeros en comprobarlo, encontrando solo los lienzos. La ausencia del cuerpo no era señal de robo, sino de resurrección. Lo imposible había ocurrido, la muerte había sido derrotada. El Cordero que había sido inmolado ahora estaba vivo, y la historia de la humanidad jamás sería la misma. Ese mismo día, 2 discípulos caminaban tristes hacia Emaús. Hablaban de todo lo que había acontecido sin darse cuenta de que el mismo Jesús caminaba a su lado. Sus ojos estaban como velados para no reconocerlo, y él, con paciencia divina, comenzó a explicar las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrando que era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Solo cuando partieron el pan juntos, sus ojos se abrieron, y él desapareció. Con los corazones ardiendo, regresaron corriendo a Jerusalén. La resurrección ya no era un rumor, era una presencia viva que transformaba la desesperación en misión. En un aposento cerrado, con las puertas trancadas por miedo, los discípulos estaban reunidos. Y entonces, sin aviso, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». La incredulidad dio paso al asombro, y el asombro a la adoración. Él mostró las manos y el costado. Seguía siendo él, pero ahora glorificado. Tomás, ausente en ese primer momento, se negó a creer. «Si no lo veo, no lo tocaré». 8 días después, Jesús apareció de nuevo y esta vez miró directamente a Tomás. «Toca y no dudes». El escéptico cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». La fe, antes vacilante, ahora se afirmaba en la realidad del Cristo resucitado. En los días siguientes, Jesús se apareció a muchos. A orillas del mar de Galilea, llamó a los discípulos mientras pescaban. Pedro, al reconocerlo, se lanzó al agua para llegar primero. Alrededor de una fogata, el maestro partió el pan y asó pescado, como en los primeros tiempos. Y allí, entre recuerdos y lágrimas, preguntó 3 veces a Pedro: «¿Me amas?». Cada respuesta era una restauración, una cura para cada negación. «Apacienta mis ovejas», dijo Jesús.
El discípulo herido se convertía en pastor y el fracaso era transformado en llamado. La resurrección no solo cambiaba destinos, redimía el pasado. Jesús los llevó a un monte en Galilea y allí, ante los 11, dio la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no era tiempo de miedo, sino de misión. Aquellos hombres simples que habían fallado serían ahora testigos del mayor milagro de la historia. La promesa del Espíritu Santo flotaba como esperanza sobre ellos. Y entonces, en Betania, al levantar las manos para bendecirlos, Jesús comenzó a elevarse a los cielos. Lo vieron ascender hasta desaparecer entre las nubes. 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Este Jesús, que fue llevado de entre vosotros al cielo, vendrá del mismo modo». La misión había sido entregada, el cielo había tocado la tierra, y la historia aún no ha terminado. Jerusalén, ahora silenciosa, cargaba el eco de los últimos pasos de Jesús. Las calles, antes escenario de traiciones y gritos, estaban impregnadas de memoria, pero algo había cambiado para siempre. La cruz ya no era vergüenza, y la tumba ya no era final. Los discípulos, antes temerosos, ahora se preparaban para incendiar el mundo con el mensaje de la resurrección. La promesa del Espíritu flotaba sobre ellos como fuego a punto de encenderse. El Cristo que había caminado con ellos ahora vivía dentro de ellos, y eso lo cambiaba todo. La esperanza, antes sepultada, había resucitado. En plazas y sinagogas, en casas y prisiones, la voz de los apóstoles comenzaría a resonar con valentía. «Él está vivo», decían, y esa verdad simple pero irresistible comenzaría a romper imperios, quebrar cadenas y transformar corazones. La sangre que corrió en el Calvario ahora corría en las venas de un pueblo redimido. Ya no era una religión, era una revolución de vida. La cruz se había convertido en el centro de la existencia y el Cristo resucitado en el Rey invencible. En cada bautismo, en cada pan partido, en cada oración hecha en su nombre, la Semana Santa se perpetuaba, no como una fecha, sino como una realidad viva. El mensaje ya no estaba limitado a Jerusalén, cruzaba fronteras, idiomas y culturas. Hombres y mujeres que jamás habían visto a Jesús en carne, ahora lo reconocían al partir el pan, en el poder del Espíritu, en el llamado a una nueva vida. El impacto de la cruz y de la resurrección se expandía como fuego santo, quemando mentiras, sanando heridas y restaurando identidades. El Cristo resucitado era proclamado en callejones y palacios, por pescadores y reyes, porque su victoria no era la de un hombre, era la de Dios sobre el pecado, el miedo y la muerte. Y aún hoy, la historia continúa. En cada rincón del mundo, los corazones siguen siendo confrontados por el eco de aquella cruz y por la luz de aquella tumba vacía. La Semana Santa no pertenece al pasado, invade el presente con la misma urgencia de salvación. El mismo Jesús que entró en Jerusalén montado en un burrito, ahora llama a la puerta de corazones endurecidos, ofreciendo paz, perdón y nueva vida. Su victoria no envejece, su presencia no se ausenta. Él está vivo, y donde Él reina, la muerte no tiene la última palabra. La cruz permanece, no como un amuleto o símbolo religioso vacío, sino como el marco eterno donde el amor venció al dolor. Es allí donde cada caída encuentra redención, donde cada culpa encuentra perdón, donde cada vida rota encuentra restauración. El Cristo que sangró entre ladrones ahora reina entre los santos. La muerte ya no tiene dominio sobre los que creen, porque el Cordero vivo habita en cada uno que lo confiesa como Señor. La Semana Santa es más que un recuerdo, es un parteaguas entre lo viejo y lo nuevo, entre la desesperación y la esperanza. Y ahora la pregunta resuena entre las multitudes de todos los tiempos: ¿qué harás tú con esta historia? Porque no se trata solo de Él,
Se trata de nosotros, de cada Pedro que niega, cada Tomás que duda, cada María que permanece, cada Judas que traiciona. Se trata de toda la humanidad, convocada a rendirse ante el Dios que eligió sufrir por amor. La cruz está en pie, la tumba está vacía, la invitación está hecha. No para una religión, sino para una nueva vida nacida del mayor acto de gracia jamás visto. Entonces, si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. Fue escrita con sangre, resucitada con gloria y proclamada con poder para alcanzarte. Hoy puede ser tu día de salvación. Entrégate, ríndete. Vive como alguien que fue alcanzado por un amor que ni la muerte pudo detener. Y si crees en esto, declara ahora: Jesús está vivo y reina en mí. Comparte este mensaje, esparce esta verdad. Porque la historia de la Semana Santa no ha terminado. Continúa en cada vida transformada por el Cristo resucitado. Y esta fue la historia de la Semana Santa, el punto culminante del plan de redención de Dios, donde el cielo tocó la tierra y la vida venció a la muerte. Un relato inolvidable que nos recuerda que el amor de Cristo no se expresó en palabras vacías, sino en sangre derramada, en cruz erguida y en tumba vacía. Él se entregó por nosotros y resucitó para darnos una nueva vida. Ahora quiero saber de ti, ¿qué momento de la vida de Jesús tocó más tu corazón? Comenta aquí abajo o declara tu fe escribiendo «Jesús está vivo» en los comentarios. Vamos juntos a esparcir esta verdad que transforma vidas. Y por supuesto, si este mensaje habló a tu corazón, deja tu me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita porque aún vienen muchas historias poderosas por aquí. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.